Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti anhelamos, Señor, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Es nuestra oración hoy, papá, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Quiero hacerlo ahí y habitar, papá, y habitar en tu presencia, menguar, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor. Y le podemos decir: Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, tú eres el amigo que nos ama. Así que cántelo con nosotros allá desde su casita. Sí, Señor.
eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor. En una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor. En una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Díselo a él, Jesús. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Díselo a él, tú eres Rey, eres Señor. En una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor. En una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Existe la muerte. Y en este tiempo de Pentecostés, dile a Él, deseamos su presencia, Señor. Queremos decirte, Señor, que tú eres nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que en todas las áreas de nuestras vidas, Dios, en nuestra familia, en nuestro trabajo, aquí en la iglesia, Señor, en todo lo que somos, podamos honrarte a ti. Podamos decirte, tú eres nuestro Rey. Una vez más, dilo. Tú eres Rey, eres Señor. Y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios. Te levantaste. Tú eres Rey, eres Señor. Y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios. Te levanta. Una vez más, dile, tú eres Rey, eres Señor. Y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Amén. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Oh sí, el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Y decimos, y por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca.
cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo una vez más. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Una última vez decimos todos, y por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Me gozaré en el Señor. Saludos, iglesia. Qué bueno poder encontrarnos en este medio una vez más. Damos gracias al Señor por su bondad, por su fidelidad. Qué bueno que podemos adorarle y no solamente a través de las canciones, lo podemos hacer a través de nuestros diezmos y ofrenda, porque es una manera de agradecer al Señor por su bondad y su fidelidad. Padre, te damos gracias porque has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias porque durante todo este año tu mano poderosa ha sido fiel, ha sido bondadosa con nosotros, con nuestra familia. Por eso te damos gracias en este día, Señor, porque tú has sido fiel, has permanecido fiel. Bendice el fruto del trabajo de cada uno de nuestros hermanos, Señor Dios, y que tu gracia y tu bendición puedan ser disfrutadas cada día en nuestra vida y en nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén. Pueden ingresar a nuestra página www.templobelen.org, ahí encontrarán nuestras cuentas, o escanear el código QR que aparece en pantalla. No olviden enviar el soporte a contabilidad@templobelen.org. Gracias por su fidelidad. Bueno, iglesia, tenemos anuncios importantes. El próximo 24 y 31 de diciembre en la sede de Belén vamos a tener nuestras celebraciones a las 3 de la tarde y en la sede TV13 vamos a tenerlas a las 5 de la tarde. El día 25 de diciembre y 1 de enero no va a haber celebración en ninguna de las dos sedes. Y el día 26 y 2 de enero del 2022, nuestras celebraciones serán en su horario habitual, a las 8 de la mañana y a las 12 del mediodía. Así que prográmese para que pueda estar en estas fechas acompañándonos y juntos poder adorar a nuestro Dios. Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que te encuentres, te saludamos con todo el amor de nuestro Padre Celestial y el amor nuestro, que por supuesto estamos tan animados para compartir la palabra del Señor. Hemos tenido un tiempo muy agradable en estos días. Hemos terminado de presentar nuestra obra Babel y muchas personas pudieron por primera vez escuchar el mensaje del Evangelio de manera directa, de esta forma, con música, con teatro. Gloria sea a nuestro Dios. Gloria sea a este pequeño niño que nació
nació para morir, pero luego resucitar y traernos salvación a todos nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso nos gozamos. Y a propósito de nuestra oración misionera que tenemos por costumbre hacer en cada una de nuestras reuniones, vamos a orar especialmente por aquellos misioneros que están en todos los lugares del mundo predicando la palabra. Dejaron sus casas, dejaron su familia, dejaron sus costumbres, dejaron su idioma, dejaron muchas cosas con tal de ir desde su lugar, desde su acá hasta el allá, muy lejos, para predicar la palabra. Y en estas fechas, muchos de ellos van a estar gozosos con las personas, contentos compartiendo el amor de Jesús, pero ausentes de sus familias, de sus casas y de sus costumbres. Por eso queremos interceder por ellos, para que tengan paz y tranquilidad en medio de esa nostalgia de estar separados de los de su casa, pero también a la vez que puedan con amor y gozo compartir la palabra en estas fechas para que el Evangelio de Jesucristo llegue a cada una de las personas. Padre Santo, somos Templo Belén. Nuestra casa de pan donde se recibe la palabra, quiere compartir el Evangelio. Por eso enviamos misioneros, por eso apoyamos misioneros, por eso aún de una u otra manera estamos formando desde los niños, los adultos, para que muchos de estos llamados puedan ir. El asunto, Señor, es que ya los que están en campo tienen que pasar lejos de sus familias, de sus casas, de sus costumbres, este tiempo de Navidad. Señor, estarán celebrando el nacimiento de tu Hijo Jesucristo con gozo y alegría con aquellas personas que no han escuchado el Evangelio, pero estarán lejos de sus casas maternas y paternas, estarán lejos de sus países y de sus costumbres. Padre, clamamos y pedimos por ellos para que tengan gozo, paz y felicidad. Por supuesto que lo mejor es que te tienen a tu Hijo Jesucristo en sus corazones, el Espíritu Santo está con ellos, tienen la palabra para compartir. Señor, que tengan gozo y alegría. Aún aquellos misioneros que por alguna razón o circunstancia, aún de este COVID, no están en campo, pues están en sus países, están en sus casas o varados en alguna parte del camino, pero con el anhelo de llegar a campo, Señor. Así que pedimos por ellos para que les fortalezcas y les bendigas. Todos nuestros misioneros que estamos apoyando desde nuestra iglesia, Templo Belén, que estamos orando por ellos, que les queremos visitar, que apoyamos económicamente, Señor. Padre, clamamos y pedimos por ellos, porque en estas fechas también ellos quieren compartir el amor de tu Hijo Jesucristo, el amor tuyo, Padre, el enviar a tu Hijo, nacer, Señor, a nacer para morir, para dar su vida por todos nosotros. Clamamos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y por supuesto que todos aquellos que escuchen el mensaje puedan llegar a los pies de Jesucristo. Señor, también te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, porque como siempre, con suma urgencia la necesitamos. Y queremos entenderla y comprenderla de la mejor manera posible, oh Dios, para que podamos caminar de acuerdo a tus principios y para que podamos expresar con gozo y alegría el mensaje del Evangelio en Cristo Jesús. También te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos y hermanas, para que sean sanos y restaurados. Si hay enfermos, Padre, levántalos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, ayúdales a cada uno en sus emprendimientos, su negocio, su empresa, su trabajo, su estudio, su vida emocional, sentimental, los hogares, los hijos, los padres, en fin, Señor, en el nombre de Cristo Jesús pedimos, Señor, y para que en este tiempo, Dios, con mucha alegría puedan gozarse en tu presencia. Gracias porque la palabra nos ayuda a caminar precisamente de la mejor forma en nuestra vida para que de manera juiciosa al caminar así, Señor, entonces podamos recibir esas bendiciones hermosas, vivir con gozo y con alegría a pesar de las circunstancias y poder así también compartir el Evangelio en nuestras casas. En Cristo Jesús, gracias por la palabra que recibimos hoy, oh Dios. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir a un texto clásico del Evangelio. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 2, versículos 1 al 7. Y vamos a estar hablando muy interesantemente acerca de lo que la Biblia nos comparte en cuanto al nacimiento de nuestro Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo.
Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Gracias, Señor, es tu palabra. Esta es una historia bella y hermosa que nos recrea y nos recuerda el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hay algunos detalles que vale la pena tener en la cuenta para que podamos entender mejor realmente cómo fueron las cosas. Aquí entendemos que hubo un censo. Sí, ese censo, como usted y yo lo conocemos, bueno, diferente en cuanto a la forma de hacerlo, pero es contar la gente que hay en una nación. Normalmente ahora, para hacer los censos, pues se visita a las personas en sus lugares de vivienda, o sea, van los censadores, las personas que contratan, en nuestro caso en Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, allí va visitando con los funcionarios para contar cuántos hay en cada casa. Pues en aquella época no era así. En aquella época las personas tenían que registrarse en las ciudades de nacimiento. Entonces, si usted es un bogotano y vive en Medellín, pues tendría que viajar a Bogotá, y el que nació en Medellín pero vive en Bogotá tendría que venir a Medellín. Esto era, usted se imagina, una gran cantidad de personas viajando de aquí para allá, ubicándose en el lugar de nacimiento para poderles contar. Pues en esa le tocó a María y a José estar convocados para el censo, y por supuesto que empiezan los detalles a ser característicos o recordarnos el cumplimiento de la profecía. Porque se dice directamente que este rey majestuoso que iba a nacer, que iba a ser un rey de una calidad única y que iba a tener unas características inolvidables. Isaías habla de él: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, nacería. Pero fíjese que era descendiente del rey David, y David precisamente también estaba ubicado en este mismo lugar, en ese pequeño pueblito, pequeña aldea de Belén. Entonces, ¿cómo fue el nacimiento de Jesús? Pues alrededor del nacimiento de Jesús se teje mucha información que no siempre es la más exacta. Y vamos a ir descubriendo algunos detalles precisamente que nos aclaran. No se sabe exactamente dónde nació Jesús. Sabemos que fue en Belén, claro, por supuesto. Eso es exacto, pero en cuanto a la ciudad o a la aldea como tal. Pero exactamente el sitio o aquel supuesto establo, vamos a ver que sí había un establo o un mesón más bien, pero ¿cómo se llamaba y qué era exactamente? Pues todas estas son informaciones que muchas de ellas son especulativas. De hecho, hay un lugar en Jerusalén donde queda la Basílica de la Natividad, allí una pequeña cueva donde se dice que nació Jesús. Pues realmente, posiblemente, pudo ser en un lugar como este. Ahora, no como el templo que construyeron o la basílica, sino que habían muchos momentos allí en Belén o en otros lugares, habían cuevas donde las personas las utilizaban para poder levantar alrededor de ellas sus casas, y las cuevas eran parte de la casa. Pero lo más seguro, podemos decir, es que tal vez podría ser parecido a eso, pero ese lugar en donde se celebra, donde hay una basílica, no es el lugar exacto. Nadie sabe exactamente en el sitio físico exacto donde nació Jesús. Pues conocemos las días. Ahora, esto de que nació en el pesebre, pues el texto nos dice que cuando nació fue puesto en el mesón, que es distinto a nacer en el mesón. Entonces aquí vamos aclarando cosas. Además, conocemos por la historia y un poquitico, bueno, los datos que pueden tener aquellos arqueólogos o los datos que estudian la historia de los pueblos, los antropólogos y todas estas cosas, que era una costumbre para el pueblo judío y para la época también de otras naciones, otros pueblos, que cuando las personas viajaban, tenían que hacer muchos viajes, cada casa tenía o solía tener un cuarto, un espacio especial para dar posada y brindar hospitalidad a aquellos viajeros que tenían que descansar en algún lugar. Normalmente las casas tenían varios cuartos, y los cuartos más privados siempre están en la parte más interna de la construcción.
En otras palabras, los dueños de casa querían tener su cuarto lo más oculto y no visible a las personas de afuera. Normalmente también los animales en épocas difíciles o para protegerlos tenían un espacio dentro de las mismas construcciones de la casa. No era un establo como nosotros nos lo imaginamos hoy, aunque habían espacios también donde tenían más animales allá más a las afueras. Pero normalmente había un lugar que se llama el catalima, y el catalima era como una especie de cuarto que quedaba, por supuesto, un poco más público entre la construcción de la casa, casi hacia la parte de afuera donde daba con la calle, más o menos, para que lo podamos entender. Y el catalima era un lugar especial que se brindaba a los que iban de camino. Normalmente no era el cuarto de los dueños de la casa. También tenían algunos cuartos donde solían meter animales. De hecho, en los momentos fríos, al tener animales, no exactamente en los cuartos, pero sí en medio de la casa, eso generaba un poco de calor. Entonces, digámoslo así, que era un poquitico también el uso de la calefacción natural, animalesca, entre otras cosas. Entonces, vamos a ir descubriendo más detalles. Era costumbre que cuando un niño nacía, a veces lo llevaban inclusive al mesón donde estaban los animales por el calor y todo este tipo de cosas, recordando que la casa tenía varios espacios. Inclusive solía tener también un patio que era un poco más público. El otro detalle que aparece en el texto es que los pastores, cuando se dieron cuenta que nació Jesús, nos da la ubicación el texto, estaban en el campo con sus rebaños. Pues esto nos hace descubrir varias cosas. Uno, que Jesús no nació en la época de diciembre, porque en la época de diciembre en ese lugar es sumamente frío y normalmente no tenían los animales en los lugares afuera porque era demasiado frío, más bien los resguardaban, entonces no estarían pastores con animales afuera. Eso es muy claro. Y el otro detalle bien interesante es que si los animales estaban afuera y estaban con las personas que los cuidaban, entonces cuando Jesús, María y el niño nació, lo más seguro es que no había, en ese espacio para los animales, no había animales. Nosotros nos imaginábamos a Jesús con la vaca haciendo mu y con el burrito relinchando, bueno, el caballo relinchando, bueno, en fin, todos los ruidos que puede haber de los animales. Ahora bien, eso no es lo más importante, pero es interesante poderlo conocer. Lo más importante, eso sí, es que Jesús nació y nació como nacían muchos niños. De hecho, no creemos que lo que Jesús quería mostrarnos con su nacimiento era mostrar que nació de una manera compleja, difícil, que nadie había nacido como Él. No, lo más importante es que Dios, el Hijo de Dios, que estaba con Dios, el Eterno, se humanó, se encarnó. Y desde el momento en que nace, empieza a nacer como nacen los niños. De hecho, muchos niños nacían de esa manera. Entonces aquí no quería mostrar que era superior simplemente por eso. Pues Él como Hijo de Dios ya es superior, inclusive sin haber nacido. Lo que sí es claro es que Dios quería mostrarnos su acercamiento en su soberanía, acercarse, humanarse, tomar forma de hombre. Por eso empieza a vivir un montón de cosas desde su niñez como la de cualquier niño y niña. Esto demuestra que Él tiene empatía, recordando que hay antipatía donde, no queremos nada. Tenemos apatía, no me importa. Tenemos empatía, y es que me pongo en el lugar de yo comprendo esto, y simpatía, que me gusta y me agrada. Pues la empatía es supremamente importante, porque Dios siendo Dios, pues Él podía hablar o puede hablar, Él puede hacer, Él puede decir, pero nosotros somos limitados y pequeños. Y debido a esa limitación necesitamos tener un lenguaje directo, más cercano, y la mejor manera que se le ocurrió a Dios, siendo soberano y todo sabio, Él hizo que su Hijo se encarnara y entonces habitó y vivió entre nosotros. Y como dice Juan, y le vimos como quien se ve al unigénito. En primera de Juan dice, y le tocamos, le palpamos, relacionado al verbo de vida, habitó entre nosotros. Otra vez lo repite en la primera carta de Juan. Ese es nuestro Dios. El punto es que Dios se volvió humano. Y el hecho de que lo hiciera en un lugar muy normal de nacimiento no hace otra cosa que intensificar la intimidad de la encarnación. Allí esto nos lo comparte uno de los tantos analistas del texto bíblico. Él quería intensificar esa intimidad de la encarnación.
Por eso es importante celebrar la Navidad, porque Jesús quiere estar en tu casa, en mi casa. Él quiere intimar contigo y conmigo. Él quiere estar cercano a nosotros. El Padre Dios envió a su Hijo Jesucristo con el objetivo de podernos brindar cercanía de su presencia. Qué bueno es invitar a Jesús a que more en nuestros hogares. Usted, mi querido hermano y hermana, si ya eres creyente, honra la presencia de Jesús en tu casa. Cuando estamos en el anochecer, al levantarnos, o cuando estamos celebrando esta temporada, pensar: Jesús está en mi casa, Él está conmigo. El Hijo de Dios se hizo hombre para habitar entre nosotros. Esa es la intención de nuestro amoroso Padre Celestial. ¿Por qué vivir de otra manera? ¿Por qué vivir tristes, aburridos, peleando unos con otros? No, queremos celebrar con gozo que la presencia de Dios está en nuestros propios hogares, si por supuesto recibimos a Jesús en nuestro corazón. Pero notemos que hay más para leer. Pasemos, seguimos leyendo del versículo 8 en adelante. Dice la Escritura: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos los que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. ¡Oh, qué palabra tan hermosa! ¡Qué historia tan bella! Y hay cosas muy interesantes. Primero, así como lo dijo el ángel, se cumplió. Pero eso estaba profetizado en la Escritura. ¿Qué me enseña esto a mí? ¿Qué nos enseña a nosotros? Que lo que dice la palabra se cumple. Y si nosotros hemos sido receptores de Jesucristo, de ese precioso niño, ahora el Hijo de Dios, quien murió y resucitó por nosotros, pues nosotros también vamos a ser los receptáculos o vamos a ser los recibidores de todas las promesas que están en la palabra de Dios. Todo lo que la Biblia dice se cumple. Él no deja caer su palabra. Por eso es importante que creamos, por eso es importante que celebremos. Pero también aprendemos de la actitud de María. Una María consciente, una María inteligente, que me dice la Escritura que ella guardaba estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Esto nos invita a reflexionar, pero no solamente esta vez. Cuando ya el niño más adelante, y eso no lo estudiaremos hoy, pero sí aparece que el niño ya adulto se había perdido, ella empezó a notar que este niño era un niño que traía y tenía algo especial. Algunos dicen que hacía milagros de niño, pues eso no registra la Escritura, eso es una tradición, pero realmente había algo distinto en él, la presencia de Dios estaba con él. Pues de la misma manera debiera ocurrir en nosotros la presencia de Dios ahora por ese niño que nació y murió por nosotros, pues ahora nos debe mostrar diferentes y distintos. Pero miremos la actitud de María, esta buena mujer, santa, prudente, obediente,
instrumento en las manos de Dios, que reconoció su pecado, óigame bien, reconoció su pecado porque dijo, mi alma se goza en Dios mi Salvador, y solamente los pecadores necesitamos salvación, porque si no pecamos no necesitaríamos salvación. Esta buena y santa mujer nos enseña, no una vez, 2 veces aparece registrado, como acabo de decir, cuando el niño nace, pero más adelante también, a guardar en su corazón y meditar acerca de quién es Jesús. ¡Qué invitación tan maravillosa! Pues esta época tristemente se ha vuelto simplemente un momento más de comercio. Bueno, aprovechemos el comercio, regalemos, compremos, gocémonos, hagamos fiesta, está bien. Hagámoslo de manera respetuosa, pero lo más importante es lo que hizo María. María, a pesar de estar allí fuera de su casa, estar en un censo, estar allí en un lugar que no era el propio y todo esto, ella era consciente de quién era Jesús y por eso meditaba y guardaba estas cosas en el corazón. Mis queridos amigos, es tan importante meditar en quién es Jesús. A veces estamos tan envueltos en las cosas de la vida que se nos olvida reflexionar acerca de la importancia de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué no piensas en este momento en Él y reflexionas y cada día Jesús? ¿Cómo lo voy a hacer para reflexionar mejor? Voy a leer la historia de Jesús y está en las Sagradas Escrituras. Y en la medida que creemos, que analizamos, que pensamos y que guardamos en nuestro corazón acerca de quién es Jesús, pues nuestra vida va a ser impactada. Hoy que hablamos de justicia, hoy que hablamos de cambios, hoy que hablamos de mejorar la misma raza humana con tantos problemas que hay, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera? Necesitamos un modelo para poder apuntar a algo que sea correcto, ético, bueno, que nos haga mejores como sociedad. Y hay alguien que es el inmortal, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que todo lo puede, el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos, el que vino para darnos gozo, paz, amor, bienaventuranza, el que quiere complacerse contigo y conmigo. Gloria a nuestro Señor Jesús. Pues para eso hay que meditar y conocer su historia. Cuando leemos cómo caminó sobre esta tierra, por qué se humanó, por qué tenía que nacer como niño. Claro, porque Él iba a caminar la vida como tú y yo la debemos caminar. Y entonces allí, siguiendo las pisadas del Maestro, empezamos a comportarnos diferente. Y al hacerlo de esta manera generamos un impacto en una sociedad necesitada. ¿Quiénes son los héroes hoy? No es Papá Noel, no son los héroes que pintan los cómics por allí, no son aquellos salvadores que en momentos de discurso de campaña política bajo cualquier sistema ideológico o propuesta económica se proponen como salvadores y como redentores de una humanidad perdida, pero nunca lo han podido hacer. Pero cuando estudiamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, por eso Él al humanarse nos mostró los pasos para que caminemos de mejor manera, de mejor forma. Esto es, y todo ocurrió desde la profecía, desde el plan de Dios, desde la eternidad. Pero ahora, manifestándose desde niño ya, en su manifestación humana, mostrándonos cada enseñanza y cada cosa, su mismo nacimiento nos empieza a mostrar. Yo simplemente nazco, eso hizo Jesús. Y nazco como un ser humano, porque soy ser humano a pesar de que soy Dios. Pero les voy a mostrar el camino y eso empieza a lograr. Aquellos discípulos, bueno, todavía no discípulos, pero los discípulos luego, cuando caminaron con el Señor, fueron impactados. Pero notemos los pastores. Allí los pastores quedaron impactados. ¡Qué manera tan poderosa! Porque todo se cumplió al pie de la letra. Jesús nació a tiempo, en el tiempo indicado, cumplidor del tiempo, exacto en el tiempo. Y empieza a impactar las vidas de todas las personas que estaban a su alrededor. Y allí los pastores recibieron tremendo impacto. Y nos dice la Escritura que era una buena noticia. Qué bueno es que nosotros podamos ser conscientes que ya no tenemos que vivir de noticia mala en noticia mala. A veces cuando yo veo los noticieros y cuando escucho o veo las redes sociales, las personas son pesimistas. Aún muchas de las películas y muchas de las propuestas que hay son de desamor, de desesperanza, de pesimismo. ¿Por qué no leer? ¿Por qué no pensar y meditar como María en una persona como Jesús y empezar a mirar este niño vino para traernos vida y vida en abundancia? Y una buena noticia. Tristemente hoy,
los nacimientos de niños. Estoy en embarazo. No son buenas noticias para muchas personas. Debería ser la mejor noticia porque hay vida. Y si hay buena noticia cuando nace cualquier pequeño o pequeña, entonces mucho más cuando nace el Hijo de Dios, la buena noticia. Y debe generar alegría para toda la gente. Es increíble cómo el nacimiento de Jesús ha logrado impactar tanto a la humanidad que hasta en los lugares donde no creen en Dios, hasta en los lugares donde no aceptan la historia de Jesús y de estas maneras, pero de una u otra manera la Navidad trae alegría y trae felicidad. Hay algo incontrolable de gozo que se produce todo porque su origen, el origen de la Navidad no es fiesta, no son regalos, es Jesucristo mismo. Y nos propone el texto que aparece como Salvador, quien nos puede rescatar, quien nos puede levantar, quien nos puede bendecir. Aparece como el Mesías, haciendo eco de un compromiso de Dios, quien se cumple a cabalidad y que todavía lo quiere cumplir contigo y conmigo, con nuestras familias y con la generación que viene. Pero también se le llama el Señor, pero este es un Señor distinto. Este no es ese Señor que quiere ser Señor para controlar, para dominar y para sacar provecho de los demás. No, este es un Señor que quiere que señorear sobre nosotros y al obedecer en los beneficiarios no es precisamente Él mismo, porque Él sigue siendo Dios, Él es Dios. Cuando yo le obedezco a este Señor maravilloso, entonces el que recibe el beneficio soy yo mismo, es mi familia, eres tú, somos nosotros cuando hacemos del Mesías Jesús, el Salvador, este niño que nació, cuando lo hacemos el Señor de nuestras vidas y permitimos que nos guíe y nos oriente, entonces nuestra vida es diferente, es distinta, es una propuesta diferente, porque Él se enseñorea para guiarnos por el mejor camino. Aparece entonces en el pasaje una inmensa multitud de ángeles. ¿Y qué hacían? ¿Qué decían? Pero ¿qué va a suceder en el futuro? Ya no solamente serán ángeles, sino serán millones y millones de toda tribu, lengua y nación, glorificando y alabando. Pero permítame para concluir esta reflexión en el día de hoy, permítame que escuchemos un poquitico de música por acá. Y fíjese, aquí escuchamos una de las obras clásicas. Bueno, realmente no es un clásico. Es más antiguo. Escuchemos el Aleluya del Oratorio al Mesías de George Frederick Händel. Vamos a ponerle un poco menos de volumen. Pero escúcheme mientras de fondo escuchamos esta música. La historia de este canto nos recuerda este mismo pasaje bíblico y nos muestra muchas cosas interesantes que sucedieron. Recuerden, el mensaje de Lucas nos dice que Él trajo alegría. Pues ¿cómo les parece que el advenimiento del Mesías cuando viene empieza a ser relacionado con la música y con la música del barroco y con la música especialmente Juan Sebastián Bach, George Frederick Händel, bueno, otros más, pero estos dos que generaron mucha música alrededor de Jesús. Y de hecho, en esta época normalmente se escucha el Mesías, especialmente el Aleluya. Pues ¿cómo les parece que las partes del Mesías, varias partes, una de ellas muy importante, aparece el Aleluya? Y este Aleluya no fue hecho para el nacimiento, fue hecho para la resurrección, porque Él venció con poder. Sin embargo, por esas vueltas que da la vida y de las costumbres humanas, pues ahora se escucha mucho más en Navidad. Y por allá George Frederick Händel, naciendo en Alemania, en la ciudad de Halle, en 1685, imagínense, 1685, a los 27 años va a Inglaterra, donde moriría en 1759. Pero por allá en el 1741, a los 56 años, le encargan una sociedad musical de Dublín que terminara algo especial, el oratorio, que se convertiría luego en el Mesías, o Messiah en inglés. 3 partes, la primera sobre el nacimiento, la segunda su pasión y muerte, resurrección y ascensión, y al final se interpreta el Aleluya. La tercera dedicada a la resurrección de los muertos y la vida en un mundo futuro.
Pues déjeme decirle que esta obra se presentó en Dublín en 1742, 13 de abril, y allí durante la Pascua. Pero como les decíamos, luego se empezó a celebrar en la Navidad. Y hay una costumbre muy interesante que tiempo después, un rey, sencillamente en Inglaterra, decidió hacer algo interesante. El rey Jorge II, cuando escuchó el aleluya, se puso de pie durante una de las primeras interpretaciones de esta partecita del oratorio del Mesías, cuando se escuchó el aleluya. Entonces, parece ser que cuando vieron al rey poniéndose de pie, todo el mundo se puso de pie. Y luego, a partir de esa época, algo que siempre me conmueve, yo he podido ver ateos, gente que no quiere a Dios, gente que no quiere reconocer a Jesús, pero cuando escuchan el aleluya, se ponen de pie. Sí, usted dirá, es una costumbre humana, sí lo será, pero lo hacen y quieran o no quieran, están de pie delante de aquel que reina y vive por los siglos de los siglos, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí concluimos en el día de hoy, justo terminando la misma música allí del aleluya de George Frederick Händel. Alegría y gozo, todos de pie delante del Rey de Reyes. ¿Lo quieres en tu casa? ¿Lo quieres en tu hogar? ¿Lo quieres en tu vida? ¿Quieres que Él reine como Señor? Pues ponte de pie con tu vida, reflexiona como lo hizo María y reconoce al Mesías, reconoce al Salvador, reconoce al Señor, al ungido de Dios, quien se hizo hombre para salvarte a ti y salvarme a mí. Padre Santo, yo te pido por cada persona quien nos está viendo, que está sintonizado con nosotros hoy. Si ya es creyente, que se goce y disfrute agradecido, Señor, como podríamos escuchar una vez más en el aleluya, Señor, y podríamos recrear nosotros ese tiempo maravilloso allí, como los pastores pudieron ver esta multitud glorificando a ese niño, glorificando a Dios por el nacimiento de ese niño. También te pido por todos aquellos que quieran reconocer a este precioso niño, quien luego creció, quien murió como rey, pero murió para darnos vida y vida en abundancia, porque resucitó y venció. Yo te pido, Señor, que la alegría prometida, que todo lo que el ángel dijo, todo lo que la profecía escrita en el Antiguo Testamento quedó allí registrada, Señor, todo esto se cumpla, pero no solamente se cumpla como se cumplió en Jesús cuando nació, sino ahora, cuando en cada vida y en cada corazón que haga de Jesús Señor de sus vidas, Señor, pues pueda existir un cambio, oh Dios, y ese gozo inefable, ese gozo que produce la Navidad, sea mucho más que una fiesta, que regalos, sea la presencia del Dios mismo entre nosotros, Emmanuel, Dios que nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, amén. Recordamos que el 24 tendremos reunión presencial en nuestra sede Belén, Medellín, a las 3 de la tarde, y en el barrio 20 de julio a las 5 de la tarde. El día sábado no tendremos reunión, que es 25, no hay reunión presencial. Pero el domingo 26 a las 8 y a las 12 habrá reunión tanto en nuestra sede de Belén y en nuestra sede del 20 de julio. Y también estaremos reuniéndonos ya en los horarios habituales allí en nuestras iglesias satélite, en algunos municipios de Antioquia, en Suezca y Gachancipá, en Cundinamarca y en todos los demás lugares. Bendiciones para todos y prepárese, porque el 24 también celebraremos la Navidad, juntamente recordando que ese pequeño niño nació para bendecirnos. Bendiciones para todos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañen.